Para verlo desde un preparado, estamos viendo esta imagen que es una visión superior en la que esto es anterior, esto es posterior, esto es medial y esto es lateral. Vemos entonces la articulación numeral, si estamos viendo su cápsula, vemos a la apófisis coracoides, vemos a la espina de la escápula que está cortada y vemos entonces al músculo supraespinoso que su inserción se está confundiendo con lo que vemos de cápsula articular. El músculo supraespinoso entonces va a estar inervado por un nervio que es el nervio supraescapular y por otro lado va a estar irrigado por la arteria supraescapular. Luego vamos a ver un poco de su recorrido para relacionarlo con el infraespinoso. Para ver las relaciones del músculo supraespinoso tenemos que tener en cuenta que estamos viendo una imagen desde una visión anterior, ¿no? Encontramos a la fosa supraespinosa posterior a toda esta estructura que se corresponde con la cara anterior de la escápula. Entonces, se inserta en esta fosa supraespinosa, pasa posterior a la apófisis coracoides y anterior al acromion, que es donde termina la espina, para dirigirse hacia el tubérculo lateral, que acá podemos ver bien su carilla de inserción. Entonces, lo que veríamos que hace el músculo es lo siguiente. Es ese movimiento que sigue la flecha. Entonces, al discurrir por estos espacios, primero se encuentra en la fosa supraespinosa, luego discurre inferior a esta estructura que es una bóveda acromio-coracoidea. La bóveda acromio-coracoidea está formada por la apófisis coracoides, el acromion y un ligamento marcado como B que a ellos une, que es el ligamento acromio-coracoideo, que va a tener su base en la cara lateral de la apófisis coracoides y se va a dirigir a insertarse en la cara inferior del acromion y extendiéndose también lateral a lo que veríamos como articulación entre el acromion y la clavícula, es decir, acromioclavicular. Desde una visión lateral podemos entender un poco mejor también cómo es la disposición de esta bóveda acromio-coracoidea, en la que vemos que esto es posterior, esto es anterior, esto es superior y esto es inferior. Entonces vemos las mismas estructuras. Hacia anterior, la apófisis coracoides, hacia posterior, el acromion, y vemos cómo en su cara inferior se inserta este ligamento en forma de abanico, que es el acromio coracoideo. El supraespinoso estaría discurriendo por aquí, con su tendón. Entonces, para resumir, tenemos a esta bóveda osteofibrosa que está formada por el acromion, el ligamento acromio-coracoideo y la apófisis coracoides. Entonces, para finalizar, queríamos destacar las relaciones del supraespinoso con esta estructura que es la bolsa subdeltoidea. La bolsa subdeltoidea ya la habrán analizado en la explicación del complejo articular del hombro, forma parte de una articulación fisiológica que es la articulación subdeltoidea. Como vemos en esta imagen, que es una visión superior, en la que esto es posterior, esto es anterior, esto es lateral y esto es medial, lo que vemos es a la bolsa serosa, que en este caso la encuentran casi tabicada en dos porciones, que sería una subdeltoidea y otra subacromial, que son los dos nombres que puede tomar esta bolsa serosa. Y vemos cómo el supraespinoso es separado de la bóveda acromio-coracoidea que antes analizábamos por esta bolsa serosa, que se puede encontrar unida a la sinovial de la articulación binumeral. Por otro lado, en esta imagen, que es un preparado que fue inyectado, podemos destacar también la existencia de esta bolsa serosa, que la estamos viendo desde una vista anterior e inferior. El músculo infraespinoso es otro músculo que va a unir a la cintura escapular con el húmero, y veamos sus inserciones. Van a estar estas inserciones dadas por fascículos que se van a insertar en la fosa infraespinosa, que se encuentra inferior a la espina de la escápula en su cara posterior. Seguimos viendo una imagen desde una visión posterior en la que vemos a la escápula, al húmero, a la clavícula cortada. Y entonces, desde estas inserciones que se encuentran mediales a las inserciones del redondo mayor y del redondo menor, se va a dirigir hacia sus inserciones en el tubérculo mayor del húmero, que va a presentar entonces las tres carillas que habíamos hablado, y se va a insertar en su carilla media, que es la primera que vamos a ver al ubicar al húmero y verlo desde una posición, desde una visión posterior. Por otro lado,
les pido que también, como con el músculo subescapular y con el supraespinoso, tengan en cuenta las relaciones que va a tomar este músculo mediante su recorrido con la articulación glenohumeral. Entonces veamos al músculo, es este que vemos acá. Este músculo, como decíamos, iba desde la escápula al húmero y lo vemos cómo se ubica en relación medial y superior al redondo menor y al redondo mayor. Por último, entonces mencionamos la inervación y la irrigación, que pongo de vuelta esta imagen para poder pensarlo. Como vemos en esta imagen, la inervación y la irrigación está dada por las mismas estructuras que habíamos visto con el músculo supraespinoso, que está en esta fosa supraespinosa. Entonces, el nervio supraescapular ingresa por la escotadura coracoidea y rodea este surco que es el espinoglenoideo, ¿sí?, en el cuello de la escápula, y luego inerva al músculo infraespinoso. Lo mismo va a hacer la arteria, solo que la arteria pasa superior a un ligamento, que es el ligamento transverso de la escápula, el superior, y luego discurre con el nervio, ¿sí?, inferior, es decir, profundo, a otro ligamento que es el ligamento espinoglenoideo o ligamento inferior transverso de la escápula. Ligamento transverso inferior de la escápula. El músculo redondo menor va a ser otro músculo que va a unir a la cintura escapular con el húmero y que va a presentar inserciones en la cara posterior de la escápula y en su borde lateral o borde axilar. Y estas inserciones se van a dar en relación lateral a una cresta longitudinal que nos separa de las inserciones del infraespinoso, y por otro lado hay una cresta oblicua que nos lo va a separar de la inserción del músculo redondo mayor, que lo vamos a ver luego. Entonces, desde estas inserciones, el músculo redondo menor se va a dirigir hacia la carilla inferior del tubérculo mayor del húmero, pasando también en relación con la articulación glenohumeral. Vamos a verlo en una imagen de Atlas. Como vemos, este músculo va a estar en relación inferior y lateral al infraespinoso, que es el que habíamos mencionado antes. En cuanto a su inervación, está inervado por el nervio axilar, un ramo colateral que le da este terminal del plexo braquial, y la irrigación está dada por la arteria circunfleja humeral posterior que acompaña este nervio. Ahora quiero recordarles, por si no lo mencioné en otras diapositivas, que todos estos músculos igual van a presentar una irrigación que va a estar dada por el círculo anastomótico periescapular, que está formado por distintas arterias que tienen que estudiar, que son la arteria supraescapular, la dorsal de la escápula y la circunfleja de la escápula. Es el turno entonces del músculo redondo mayor, que vamos a ver que sus inserciones entonces van a ser inferiores a la del músculo redondo menor, separado de este por una cresta oblicua, y se va a dirigir hacia superior y lateral, pero no solo eso, sino que se va a dirigir hacia anterior, o sea que no podemos ver su inserción distal en esta imagen, ya que se encontraría desde una visión anterior de húmero, en el labio medial del surco intertubercular. Veamos este músculo que, como vemos en esta imagen, que es una visión anterior, compárenlo con lo que veíamos en la anterior, encontramos que este músculo, como decíamos, se va a dirigir hacia el labio medial del surco intertubercular, entonces estando en una dirección desde posterior a anterior. No sé si ubican esta imagen, pero estamos en una visión anterior donde esto es medial, esto es lateral, esto es superior y esto es inferior. En cuanto a las otras características, encontramos que su inervación está dada por un colateral del plexo braquial, que es el nervio del músculo redondo mayor, y por otro lado, la irrigación va a estar dada por la arteria subescapular. Para terminar la descripción de los últimos tres músculos que estábamos analizando, vamos a ver dos imágenes preparados de material cadavérico. Entonces, comencemos por esta imagen. Vemos en ambas imágenes una visión posterior, donde hacia superior vemos a la espina de la escápula, hacia inferior el ángulo inferior de la escápula, hacia medial la escápula oculta por todas las inserciones musculares y hacia lateral el húmero.
es el mismo tipo de imagen que estamos viendo acá. Comencemos por esta. De superior a inferior, lo primero que nos vamos a encontrar es este músculo, que es el infraespinoso. El infraespinoso, como habíamos dicho, se encuentra superior y medial al músculo redondo menor. Tengan cuidado cuando lo busquen en el preparado, porque suelen confundirse los múltiples fascículos del infraespinoso con el redondo menor. Entonces, el otro músculo que podemos marcar es el redondo menor. Noten que el redondo mayor no se encuentra en esta imagen porque fue retirado y solo podemos ver su inserción en relación con el borde lateral de la escápula. Por otro lado, en la otra imagen sí que podemos marcar al redondo mayor. Entonces yo quiero que vean que entre estos dos músculos, que este sería el redondo menor y este el infraespinoso, vemos un espacio que es un triángulo que se denomina triángulo escápulo-humeral, que vamos a mencionar luego. Otro músculo que estamos viendo en esta imagen es el tríceps braquial. Estos fascículos musculares que vemos aquí y aquí representan la cabeza larga de este músculo que se inserta en el tubérculo infraalenoideo. Y nos va a importar para ver los distintos espacios topográficos relacionados con esta zona. Terminemos entonces con la descripción de grupo muscular posterior, hablando de este músculo que ustedes ya conocen, que es el músculo dorsal ancho. En cuanto a sus inserciones, tenemos que tener en cuenta que este músculo va a unir al tronco con el húmero. Para hacerlo entonces se va a insertar en las apófisis espinosas de las últimas vértebras torácicas y también en las apófisis espinosas de las vértebras lumbares, insertándose luego en la cresta ilíaca del hueso coxal. Se va a extender desde estas inserciones que se realizan por medio de la aponeurosis toracolumbar hacia superior, lateral y anterior, como está marcando ahora el puntero. Cuando se dirige hacia el húmero, puede entrar en relación con el ángulo inferior de la escápula, donde puede tomar una inserción inconstante. Luego va a rodear al músculo redondo mayor y se va a ubicar anterior a él, formando parte de la pared posterior de la axila, y así llegando a su inserción distal, que se va a dar en esta estructura que vemos aquí, que es el surco intertubercular. Si recuerdan, el surco intertubercular es el que iba a quedar entre las inserciones, los accidentes de tubérculo mayor y tubérculo menor del húmero, que se prolongan inferiormente por medio de unas crestas, que son las crestas del tubérculo mayor y tubérculo menor, o son los labios lateral y medial del surco intertubercular. Entonces, en la profundidad de este surco, por donde discurre la cabeza larga del bíceps braquial, su tendón, va a insertarse el músculo dorsal ancho, que es lo que hemos marcado en color. Entonces, continuemos hablando de las siguientes características que van a ser inervación y irrigación de este músculo. La inervación va a estar dada por un colateral del plexo braquial, que es el nervio toracodorsal, y la irrigación va a estar dada por dos arterias. Una arteria que es la arteria toracodorsal, que va a ser una de las ramas de la arteria subescapular, que va a dividirse en dos ramas, una para el serrato anterior que ya habíamos mencionado y una para el dorsal ancho. Y por otro lado tenemos irrigación por parte de las arterias lumbares que tienen origen en la aorta abdominal, que ya van a conocer más adelante. Vamos a continuar entonces con la descripción de los músculos del brazo, como habíamos dicho. Y tenemos que tener en cuenta que hay dos grupos musculares, un grupo muscular anterior, del cual no vamos a describir todos los músculos, y un grupo muscular posterior formado por el tríceps braquial. Comenzando por el grupo muscular anterior, va a haber tres músculos que lo van a formar: el músculo bíceps braquial, el músculo coracobraquial y el músculo braquial. Este último no lo describiremos ya que corresponde a regiones topográficas que no nos competen esta semana. Vamos a analizar primero el músculo que más superficial nos encontramos, que es el músculo bíceps braquial. Entonces, en esta imagen, en la que esto es superior, esto es inferior, esto es lateral y esto es medial, que si recuerdan ya lo utilizamos para ver la inserción del pectoral mayor, vemos a la escápula oculta por los músculos. Lo que encontramos es que el músculo bíceps braquial está formado por dos cabezas, una cabeza
corta y una cabeza larga. La cabeza corta es más medial, la cabeza larga es más lateral. Sobre la cabeza corta podemos verla aquí en toda su extensión, que está insertada superiormente en el vértice de la apófisis coracoides, en su parte más lateral, por medio de un tendón conjunto que comparte con el músculo coracobraquial que vamos a desarrollar luego. Entonces esta cabeza corta luego se va a unir junto con la cabeza larga, que la cabeza larga no la podemos ver en su totalidad, ya que discurre intracapsular en la articulación glenohumeral. Luego la vamos a desarrollar un poco más. Cuando se dirige hacia inferior, entonces, se va a insertar en la tuberosidad del radio por medio de un tendón, no sin antes mandar una expansión aponeurótica a la fase del antebrazo. Continuemos entonces analizando algunas de las características que ya veníamos viendo de cada músculo, que son la inervación y la irrigación. La inervación está dada por uno de los terminales del plexo braquial, que es el nervio músculo cutáneo, que ya lo vamos a ver en algunas imágenes, y por otro lado la irrigación va a estar dada por la arteria braquial. Veámoslos entonces en algunas imágenes de preparados. Lo que estamos viendo en estas imágenes es una visión anterior o en algunos oblicuos, en la que lo que vamos a encontrar en esta, por ejemplo, esto es superior, esto es inferior, esto es medial y esto es lateral, encontramos al bíceps braquial con su cabeza corta y su cabeza larga, y vemos cómo se pierde en la articulación glenohumeral. Por otro lado, lo que podemos ver es cuando nos acercamos a la fosa del codo, vemos a la expansión aponeurótica y no podemos llegar a ver a su tendón, que sí lo logramos ver en una disección que corta esa expansión aponeurótica que está cubriendo esta región topográfica que es el surco bicipital medial, y vemos a su tendón que se va a dirigir hacia la tuberosidad del radio. Habíamos dicho entonces que el tendón de la cabeza larga del bíceps braquial tomaba relaciones interesantes y que íbamos a analizarlo más adelante, y es lo que trataremos de analizar en esta diapositiva. Para hacerlo, primero miremos este corte coronal. En este corte coronal, donde esto es inferior, esto es superior, esto es medial y esto es lateral, encontramos entonces medialmente a la escápula, lateralmente al húmero, y entre ellos la articulación clenumeral. Lo que vamos a notar es que tenemos la inserción del tendón de la cabeza larga del bíceps braquial, que es su inserción proximal, siendo la distal el tendón común con la cabeza corta en la tuberosidad del radio. Encontramos entonces que se va a insertar en el extremo superior de la cavidad glenoidea, pudiendo existir un tubérculo en este lugar, que es el tubérculo supraglenoideo. Su inserción se va a confundir con la inserción del rodete glenoideo de esta articulación. Entonces, este tendón, una vez que se inserta en el tubérculo supraglenoideo, va a tener un recorrido que va a ser dentro de la articulación. Y es importante tener en cuenta las relaciones que este va a tener dentro de la articulación. Para ello vamos a utilizar esta imagen. En esta imagen, que es un corte parasagital, en el que solo vamos a esquematizar estas tres estructuras, lo que vamos a ver es la relación de la cápsula con el tendón con la sinovial. Entonces, lo que vamos a notar de ello es que la cápsula puede, en un primer caso, estos son tres casos distintos, ¿sí? En este primer caso, la cápsula está adherida al tendón de la cabeza larga del bíceps braquial y cubierto por la membrana sinovial. Entonces, este tendón es intracapsular y extrasinovial. Por otro lado, en este segundo caso, pueden hallarse separados por unos fondos de saco y un repliegue que son los fondos de saco de la sinovial, y esto lo que va a generar es justamente un repliegue que es el mesotendón. Entonces, en este caso sigue siendo intracapsular y sigue siendo extrasinovial, ya que el líquido sinovial queda de este lado. En el tercer caso, lo que notamos es que el tendón de la cabeza larga del bíceps braquial puede encontrarse separado completamente de la cápsula y de la sinovial que esta cubre, ya que se pueden haber fusionado los dos fondos de saco. En ese caso, el tendón sigue siendo extrasinovial, ya que esa fusión
deja una envoltura, una lámina que lo cubre y el líquido sinovial se encontraría contenido entre estas dos láminas. Una vez que el tendón discurrió por toda la cápsula articular, va a introducirse en el surco intertubercular, que va a ser esto que vamos a ver en esta imagen. Esta es una imagen de húmero en el que esto es medial, esto es lateral, esto es superior y esto es inferior. Vemos distintas estructuras que son la cabeza del húmero, el tubérculo menor y el tubérculo mayor, ¿sí? El tubérculo menor medial y el tubérculo mayor lateral. Entre ellos hay un surco que es el surco intertubercular, que es donde va a ingresar este tendón, continuando la sinovial en relaciones con él, ya que va a formar una vaina sinovial que está unida con la sinovial de la articulación generalmente, e inferiormente va a continuar este surco por las prolongaciones inferiores, que son los labios lateral y medial del surco intertubercular o las crestas del tubérculo menor y del tubérculo mayor. Va a continuar el tendón hasta el brazo. En este surco se va a encontrar en relación con otras estructuras como la rama ascendente de una arteria, que es la arteria circunfleja humeral anterior. El otro músculo que vamos a analizar del grupo muscular anterior va a ser el músculo coracobraquial. En esta imagen, donde encontramos hacia superior la clavícula, hacia inferior este otro músculo que no vamos a escribir, que es el braquial, hacia lateral el húmero, hacia medial la escápula, vemos que el coracobraquial va a tener por un lado su inserción en el vértice de la apófisis coracoides, que lo va a compartir con el tendón de la cabeza corta del bíceps braquial, que se va a unir luego a la cabeza larga, que es el tendón que vemos aquí. Entonces, desde esta inserción en el vértice de la apófisis coracoides, el coracobraquial se va a dirigir hacia la cara anteromedial del húmero, superior a las inserciones del braquial. Este músculo vamos a encontrarlo inervado por el nervio músculo cutáneo y su irrigación va a ser principalmente la arteria braquial. No solo es importante que está inervado por el nervio músculo cutáneo, sino que va a ser un reparo anatómico importante para nosotros entender que además de inervarlo, el nervio músculo cutáneo va a atravesar al músculo coracobraquial. De ahí el nombre que toma el músculo coracobraquial, que es el músculo perforado de Casserius, en el que podemos ver esta relación en esta imagen. Por si no la entienden todavía, vamos a destacar el músculo coracobraquial y el nervio músculo cutáneo, en el que vemos cómo tenemos cortada a la cabeza corta del bíceps braquial. Aquí tenemos a la cabeza larga. Y el músculo coracobraquial se va a estar insertando entonces en el húmero. Lo vemos atravesado por este terminal del plexo braquial, que es el nervio músculo cutáneo. Correspondiente al grupo muscular posterior de los músculos del brazo, debemos hablar de un único músculo que es el músculo tríceps braquial. Veamos una imagen que nos permita ver cómo está formado. En esta imagen, que es una visión posterior, en la que esto es superior, vemos a la escápula, esto es inferior, vemos el húmero hacia lateral y la escápula de vuelta hacia medial, vemos el músculo tríceps braquial cortado en distintas partes para evidenciar sus distintas cabezas. Encontramos una cabeza larga, que es la que se va a insertar en la escápula, en el tubérculo infraglenoideo, y a la que más relevancia le vamos a dar, y que describiremos un poco más luego. Y por otro lado encontramos a las otras dos cabezas, que es la cabeza lateral, que fue cortada, y la cabeza medial. Este corte de la cabeza lateral lo que nos permite evidenciar es la presencia del surco del nervio radial, por el que discurre el nervio radial con los vasos humerales profundos. Y por otro lado podemos ver que en esta imagen que estas tres cabezas musculares se van a insertar por medio de un tendón conjunto en el olecranon del cúbito. Entonces, este músculo va a estar inervado por el nervio radial mediante distintos ramos, y la irrigación va a estar dada principalmente por la arteria braquial y la braquial profunda y algunas ramas de estas arterias. Encontramos, como habíamos dicho, que teníamos que analizar un poco más la cabeza larga.
Si recuerdan la explicación del redondo mayor, habíamos dicho que la cabeza larga del tríceps braquial se insertaba en el tubérculo infraelenoideo anterior a la inserción del redondo menor y se dirigía hacia posterior, quedando entonces posterior un músculo que aquí fue removido, que es el redondo mayor. Es así que este músculo nos dividía en distintos espacios topográficos el triángulo de los redondos. Una vez que ya tenemos descriptos a los distintos músculos del grupo posterior, tanto de los músculos del hombro como del brazo, podemos comenzar a describir distintos espacios topográficos que ellos van a limitar. Recordemos entonces dos músculos que habíamos mencionado. Por un lado, tengamos en cuenta que estamos viendo una imagen en la que tenemos una visión posterior, en la que esto es medial, esto es lateral, veamos cómo tenemos a la escápula medial, húmero hacia lateral, hacia superior tenemos a la clavícula y vemos hacia inferior este primer músculo del que vamos a hablar, que es el redondo mayor. Si recuerdan, iba desde la escápula hacia el labio medial del surco intertubercular y está en relación hacia superior con este otro músculo que es el redondo menor. El redondo menor también desde la cara posterior y borde medial de la escápula hacia la carilla inferior del tubérculo mayor del húmero. Vean cómo desde sus inserciones proximales en la escápula a las distales en el húmero, estos dos músculos que en un comienzo se encuentran unidos se van separando, limitando este triángulo. Este triángulo se denomina triángulo escápulo-humeral o triángulo de los redondos por los músculos que lo forman. Está limitado entonces hacia inferior por el redondo mayor, hacia superior por el redondo menor y hacia lateral por el húmero. Si a este triángulo que estamos hablando le haríamos las inserciones de un tercer músculo, que es el músculo tríceps braquial, su cabeza larga, vamos a encontrar lo siguiente. Este músculo va a dividirnos el triángulo escápulo-humeral en dos, un espacio axilar lateral y un espacio axilar medial. El espacio axilar lateral es este cuadrilátero que vamos a desarrollar en las próximas diapositivas y el espacio axilar medial es este espacio que también lo vamos a desarrollar. Vamos a comenzar entonces con la descripción de estos espacios topográficos. Para hacerlo, empecemos viendo esta imagen en la que estamos viendo una visión posterior, en la que tenemos hacia lateral, al húmero, y hacia medial, oculto por las inserciones musculares, a la escápula. Entonces, viendo cada uno de sus límites, encontramos hacia superior al músculo redondo menor, hacia inferior el músculo redondo mayor. Y habíamos dicho que si teníamos en cuenta las inserciones de la cabeza larga, podíamos dividir este triángulo de los redondos en los dos, quedando el espacio axilar medial limitado lateralmente entonces por la cabeza larga del músculo tríceps braquial. De estos espacios que estamos analizando, vamos a mencionar también su contenido. Para el triángulo homotricipital encontramos a la arteria circunfleja de la escápula, que para poder hablar de su origen tenemos que remitirnos a la arteria subescapular que tiene origen en el axilar, que luego de su origen se va a dividir en dos ramas, una tóraco-dorsal y otra que es esta arteria, que es la circunfleja de la escápula. Esta arteria se divide en tres ramas, una anterior para el músculo subescapular, una posterior o medial, que es esta que vemos aquí, que se van a estomosar con la arteria supraescapular o con ramificaciones de ella, y una rama descendente que también se van a estomosar con la otra arteria que forma parte del círculo anastomótico periescapular, que es la dorsal de la escápula. Habíamos dicho entonces que la cabeza larga del músculo tríceps braquial nos dividía el triángulo de los redondos en dos espacios. Uno de ellos era el medial, que es el que mencionamos recién, y otro es el lateral, que va a formar un cuadrilátero. Si forma un cuadrilátero, entonces va a tener cuatro límites que vamos a mencionar ahora. Se denomina entonces espacio axilar lateral, cuadrilátero húmero tricipital o cuadrilátero de Valpo. Encontramos en él cuatro límites, que van a ser uno superior, que es el músculo redondo menor, otro inferior, que es el músculo redondo mayor. Dijimos entonces que lo dividía hacia medial la cabeza larga del músculo tríceps braquial y hacia lateral vamos a tener el húmero. Particularmente sepan que estamos a la altura del cuello quirúrgico del húmero.
En cuanto al contenido del cuadrilátero húmero tricipital, recuerden que estamos a la altura del cuello quirúrgico del húmero. Entonces vamos a encontrar dos elementos que van a discurrir por él relacionados en todo su recorrido, que van a ser, por un lado, esta arteria, que es la arteria circunfleja humeral posterior, que va a tener origen también en la arteria axilar o en un tronco común con la otra circunfleja, que es la circunfleja humeral anterior, con la cual se van a estomosar, y el nervio axilar que habíamos mencionado que iba a alcanzar al músculo deltoides por su cara profunda y se iba a arborizar en él, no sin antes dar un colateral para el músculo redondo menor. Siguiendo hacia inferior del triángulo de los redondos, vamos a encontrar otro espacio, que es el triángulo húmero tricipital o triángulo de Avelino-Gutiérrez. Vamos a encontrar en él distintos límites que van a ser hacia superior, el músculo redondo mayor, hacia lateral, el húmero, y hacia medial, la cabeza larga del músculo tríceps braquial. Comencemos entonces con el análisis del contenido del triángulo húmero tricipital. Para ello, veamos esta imagen que también es una vista desde posterior y en la que vamos a encontrar estos dos elementos. Por un lado tenemos a la arteria braquial profunda y por otro lado el nervio radial, que luego de atravesar este triángulo van a introducirse en el surco del nervio radial ubicado en la cara posterior del húmero. Tienen que tener en cuenta que hay dos maneras de ver este contenido. Podemos verlo como contenido propiamente dicho, ya que atraviesa el triángulo al rodear al húmero, que es uno de sus límites, o podemos verlo como sostienen algunos otros ayudantes y autores, en el que este contenido se ve pasar por el triángulo, no formando parte entonces de un contenido propiamente dicho. Utilizaremos ahora los músculos que antes analizamos para definir este concepto que es el de manguito rotador. ¿Qué es el manguito rotador? Va a ser un grupo de músculos que tapiza la articulación glenohumeral de manera íntima proporcionando la estabilidad. ¿A qué nos referimos con esto? La articulación glenohumeral es una articulación que tiene mucho movimiento, mucha movilidad. Es así que va a necesitar, además de esos estabilizadores estáticos que solemos analizar, como lo son la cápsula articular, el rodete glenoideo y los ligamentos, va a necesitar unos estabilizadores que sean dinámicos, que van a ser estos músculos que, por las relaciones que toman con la cápsula articular, van a actuar como verdaderos ligamentos activos de esta articulación. ¿Qué músculos lo forman? Vamos a ver primero en esta imagen, que es una visión desde anterior, donde encontramos hacia superior, por ejemplo, el acromion y la apófisis coracoides, hacia inferior este músculo del que vamos a hablar, que es el subescapular, hacia lateral el húmero y hacia medial a la escápula, oculta por estas inserciones musculares, encontramos a este músculo, entonces que decíamos es el subescapular. El subescapular va a actuar como un estabilizador anterior de la articulación glenohumeral gracias a las relaciones que toma con la cápsula y que recordemos además va a estar en relación con la sinovial por el foramen oval. Luego encontramos desde esta visión posterior en la que esto es superior, esto es inferior, hacia lateral tenemos el húmero, hacia medial tenemos a la escápula, vemos a estos músculos que la van a reforzar tanto superior como posteriormente. Entonces tenemos primero el redondo menor, luego tenemos al infraespinoso, que puede tomar relaciones con la cápsula muy íntimas, y el supraespinoso, que está íntimamente adherido a la cápsula articular. Recordemos que estos se extienden desde la escápula hacia el tubérculo mayor del húmero y sus carillas. Vamos a aprovechar para ver las relaciones que van a tener estos músculos en el hombro, y para ello vamos a ver una resonancia magnética en la que pueden ver que tenemos ya los términos de referencia para ver qué es anterior, qué es posterior, qué es superior y qué es inferior. Para que se orienten, esa estructura que vemos ahí es el acromion, ¿sí?, de la escápula, y por otro lado, esto sería la cabeza del húmero. Bien, por último veamos en esta resonancia las relaciones que toman estos músculos en el hombro. Es así que lo que vamos a encontrar es el músculo redondo menor,
el tendón del músculo subescapular, el tendón del supraespinoso y el tendón del músculo infraespinoso. Vean cómo esta articulación va a estar altamente reforzada en un sentido anterior, superior y posterior, pero no inferior. Esto es lo que va a explicar que en la clínica lo que en mayor medida se ve es una subluxación del hombro, es decir, se luxa la articulación del hombro hacia inferior, ya que no presenta la estabilidad otorgada por estos músculos y necesita utilizar otros mecanismos que pueden llegar a leer, como lo son los coadaptadores longitudinales. Y una debilidad de estos músculos coadaptadores longitudinales me va a implicar una mayor predisposición a una luxación inferior del hombro.